¿Qué tal, amigos? Estamos acá en otra edición de nuestro podcast con algunos invitados especiales. Como siempre contamos con la presencia de Javier Ronquillo, que siempre está con nosotros en todas estas ediciones de podcast. Y hoy nos acompañan Ricardo Chávez y Luis Suazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad, un placer estar por acá. Espero entender aunque sea lo mínimo para salir un poquito más ilustrado. Se nota que pasé el examen de la otra vez porque me invitaron otra vez. Entonces ya estás libre vos ahora, ya te sentís más relajado. Sí, me siento más relajado. Yo todavía no me siento así, me siento en la silla del examen. Vamos a ver cómo funciona. Para los que no se recuerden, Ricardo es saxofonista, es un buen amigo nuestro. Y Luis, que es la primera vez que está con nosotros, es físico. Así que veremos también esa perspectiva de la vida. Vamos a ver si la compartimos un poco. ¿Y qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Pedro? ¿Todo bien? Y listos para un podcast más. Listos para otro podcast, y esta vez vamos a hablar sobre el concepto de curvatura, que es bastante interesante y bastante visual, como estábamos platicando antes de comenzar este podcast, ¿no? Así es un concepto que en la física tiene un significado muy importante, ya que las teorías de Einstein y su relatividad general están basadas en la curvatura, y eso es muy céntrico pues, en ese aspecto. Sí, yo creo que es un concepto que siempre ha estado ahí desde que los griegos empezaron a estudiar geometría, ¿verdad? Consideramos la idea de curvatura como algo redondo, qué tan redondo es algo, pero como Luis decía, es algo que tiene repercusiones en algo tan novedoso, pudiéramos decir, como las teorías de Einstein, ¿no? Definitivamente. Y lo otro que a mí me gustaría que en algún momento habláramos, porque yo no sé de eso, es porque siempre estoy escuchando algo así como sí que la curvatura del espacio-tiempo y no sé qué. Entonces que tal vez pudiéramos decir qué significa eso, ¿no? No, sí, eso es un concepto como que dijiste anteriormente, que es muy visual. Entonces uno puede entender esta teoría física que es relativamente avanzada, relativamente reciente, ¿verdad? 1920 que se ha desarrollado, y entonces sin tener que haber trabajado toda la matemática y todas las otras teorías físicas que han llegado a este punto, con solo imaginarse superficies que tienen curvatura, superficies que uno se puede imaginar fácilmente como una pelota o pues una mesa, cosas así. Entonces solo con la intuición geométrica uno puede lograr entender hasta cierto punto a lo que se refiere a Einstein con esta curvatura del espacio-tiempo y cómo describe la gravedad, esta fuerza de gravedad que es a lo que se refería. Entonces es un tema muy bonito que con gusto vamos a discutir, pues. Sí, yo creo que lo interesante que mencionaba Javier es de que si uno escucha, por ejemplo, la palabra curvatura o curvo o redondo, ¿verdad? Pues uno se imagina una cosa, un objeto físico, ¿verdad? Yo me imagino una carretera, ¿vos? Una carretera con Sí, una curva muy pronunciada, ¿verdad? Pero en las teorías de Einstein se tiene la curvatura del espacio-tiempo, o sea, aparte de ver cosas físicas, también lo raro del asunto es como que de alguna manera el tiempo da alguna redondez a las cosas, que es como que el concepto que choca a veces, ¿verdad? ¿Cómo el tiempo va a ser curvo? ¿Cómo puede ser eso, verdad? No, sí. No, definitivamente. Quizás podemos empezar con algo más sencillo, digamos. Ustedes estaban hablando hace un rato de la curvatura de una esfera o de la curvatura de un círculo. ¿Eso cómo se...? O de un plano, ¿eso cómo se mide? La carretera a la que te referías. O la carretera, ajá. Esa es así como comienza, ahí donde uno puede comenzar fácilmente a hablar de la curvatura, ¿verdad? Que uno sabe que hay una carretera recta en la cual no tenés que doblar, pero hay otras carreteras que tenés que doblar un poquito el timón, y entre más curva es, tenés que doblar un poquito más rápido el timón para poder seguir en la carretera, ¿verdad? Y fue
para medir este concepto que empezamos a desarrollar la idea de curvatura. Y como hablamos anteriormente, la idea básica es la forma de medir una curvatura en cierto punto de esta carretera. O sea, la carretera puede tener diferentes curvaturas en diferentes puntos, ¿verdad? Puede ser un poquito más curva ahorita, un poquito menos curva más tarde, un poquito recta. Y entonces la forma de medir la curvatura en cierto punto es imaginarse un círculo que pones al lado de la carretera y que el círculo de cierta manera siga la carretera en ese momentito, ¿verdad? Entonces que si la carretera tiene una curva muy grande, entonces el círculo va a ser un poquito más chico. Y si la carretera es casi recta, tenés que poner un círculo muy grande alrededor, al lado de la carretera para seguir la carretera, ¿verdad? Entonces tú más el radio de este círculo, bueno, en realidad es 1 sobre el radio, la inversa del radio, como la medida de la curvatura de esta carretera. Entonces más o menos la curvatura vendría siendo como comparar algo con un círculo. Así es. Porque si yo tengo un círculo muy chiquito, entonces va a tener una curvatura muy alta. Muy alta. Así es, porque es 1 sobre el radio. Entonces el radio chiquito, 1 sobre el radio es muy grande, ¿verdad? Y es exactamente eso. Comparamos las curvas en ciertos puntos donde vos crees con círculos, ¿verdad? Y esa es la idea. Porque uno se imagina el círculo como algo que tiene curvatura, ¿verdad? Y eso es como el prototipo de algo que... algo con curvatura, exactamente, así es. Entonces básicamente parece que nace como de la idea de tratar de describir qué quiere decir que algo sea recto o curvo, ¿verdad? O sea, digamos solo para ir de regreso a la idea esta que vos mencionaste del timón. Ajá. Por ejemplo, que cuando uno va en la carretera, vos tenés que ir como cambiando el timón, ¿no? Tenés que dejarlo, lo soltás un poco, o le das vuelta hacia la izquierda. Sí, pero, digamos, si vos en cierto punto vas dando la vuelta y tenés el timón bien, y en lugar de soltarlo o seguir dándole vuelta hacia la izquierda, lo dejas fijo, lo que va a pasar es que si estuvieras en un lugar con suficiente espacio, el carro va a empezar a dar vueltas en un círculo, ¿no? Así es, sí. Entonces, ese círculo es el que vos estás mencionando. De la curvatura. Y depende de cuánto tenés el timón hacia la derecha. Si lo tenés totalmente hacia la derecha, el círculo va a ser bien chiquito. Claro. Mucha curvatura. Si lo tenés un poquito hacia la derecha, va a ser un círculo muy grande, ¿verdad? Y la curvatura va a ser un poquito menor en ese caso, porque tu timón, de cierta manera, mide la curvatura. O sea que estamos diciendo que Gauss, por ahí por los 1700, estaba describiendo cómo girar el timón de un carro. Se le adelantó a Henry Ford por un tiempo. No, Gauss, lo que él estaba haciendo era un poquito más avanzado, porque nosotros estamos hablando de curvatura de una carretera, de una línea, de una curva, ¿verdad? Gauss ya estaba trabajando ahí como en 1780, por ahí, en entender el concepto de la curvatura de una superficie. Ya algo tiene 2 dimensiones, algo como en vez de hablar de círculos, hablamos de pelotas, de esferas, digamos. Así es. Pero es un poquito más complicado. No, el concepto de la curvatura de una superficie, no... O sea, con lo que hemos discutido, uno creería que es, bueno, así como ponemos un círculo alrededor de una carretera para ver cómo se curva, ¿por qué no agarrar una pelota y ponerla al lado de una superficie para ver cómo se curva? Pero el hecho de que tiene 2 dimensiones la superficie, ¿verdad? Que tiene la libertad de moverse de cierta manera en una dimensión y en otra manera en otra dimensión, ¿verdad? Puede subir, digamos horizontal y vertical, ¿no? A ver, digamos para ponerlo como un poco más como en visual, ¿verdad? Cuando decís una superficie, ¿qué superficie podríamos pensar? Por ejemplo, yo me imagino como... Podríamos pensar una silla de montar, digamos. Para caballo, ¿verdad? Creo sí, una silla de montar. Para caballos, ¿no? Que es como... Tiene un lugar en donde uno se puede sentar, sí. ¿Verdad? No es solo una línea, sino que hay un área en donde uno puede tocarla, y ese es ¿no? un buen punto. Por ejemplo, comparar la silla de montar del caballo, ¿verdad? Esto nos va a dar a entender por qué en 2 dimensiones es un poquito diferente el concepto. Comparar la silla de montar del caballo con una pelota, que también es una superficie de 2 dimensiones, solamente el cuero de la pelota, ¿no? Uh-huh. Si vos agarras un punto, o sea, un punto donde montás a caballo en la silla de montar, no estás sentado, ¿verdad? O un punto en la pelota, la silla de montar, si vos ves en dirección de la cabeza a la cola de caballo, la silla de montar, el punto más bajo donde te sentás, y la silla de montar
empieza a subir en los dos lados, ¿verdad? Pero si ves la otra dirección, o sea, del lado a lado del caballo empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, así de montar se comporta de dos diferentes maneras en esas dos direcciones. Mientras la pelota, si vos estás en un polo, no importa de qué dirección vayas, la pelota va a subir. Y además va a subir con la misma curvatura, ¿no es cierto? Sin definir mucho qué es, ¿verdad? Pero va a seguir con la misma curvatura en todas las direcciones. Pero entonces ya te entendí. O sea, lo que estás diciendo vos es que en un objeto como la silla de caballo puede tener como en un mismo punto como curvaturas distintas, digamos. Porque en unos lugares va para arriba y en otros lugares va para abajo. Exactamente, así es. Dependiendo de la dirección en la que te dirijas, ¿verdad? En cambio, en la pelota, no importa hacia dónde me dirija, siempre voy a tener la misma dirección, digamos. Así. Pero pues, y entonces... disculpa, dale, Javier. Bueno, no, lo que te iba a preguntar yo, y entonces, ¿cómo se soluciona eso, digamos? ¿Cómo solucionas el que haya como distintas formas de ver? Sí. Si nosotros fuéramos a tomar el concepto de la carretera y un círculo, ¿verdad? Tratar de generalizarlo a dos dimensiones, sería con una superficie y una pelota, ¿verdad? Pero el hecho de que no funcione eso, porque si vos tratás de poner la pelota en la montura del caballo, en la silla de caballo, ¿verdad? No va a trazar la superficie muy bien por ese hecho de que en diferentes direcciones puede cambiar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que agarramos esa montura o esa silla de caballo en el punto que queremos analizar la curvatura, cortamos así, dibujamos un montón de líneas, ¿verdad? Dibujamos un montón de líneas en todas direcciones, las líneas de direcciones. Como los hemisferios, digamos, los hemisferios. Así es. Y analizamos la curvatura de cada una de esas líneas. Entonces no solamente es una pelota, sino que de la manera que analizamos la curvatura es una dimensión de una curva. Porque ahora tenemos un montón de curvas que están cruzando ese punto. Y podemos ver ahora cada una de ellas con un círculo para ver cuál es la curvatura de cada círculo. Y es ese conjunto de líneas con sus círculos que de cierta manera capturan el concepto de la curvatura en esa superficie, ¿verdad? Un poquito más complicado. Eso es como un tipo de magia negra de que a partir de todos estos diferentes perfiles, digamos, que son formas de ver, digamos, esta silla de montar, es casi como que agarrar la silla y la vas girando. Así y vas viendo como que el perfil en cada uno de esos puntos de vista. Así y a partir de todos esos agarras un solo número. Pues mira, el punto ahora es que la curvatura en una superficie de dos dimensiones no es solamente un solo número, ¿verdad? Uno puede hablar de lo que se llama la curvatura gaussiana o la curvatura escalar o cosas así que sí puedes sacar un número, ¿verdad? Pero en realidad la curvatura es ese conjunto de diferentes curvaturas en todas direcciones, de ¿verdad? diferentes puntos de vista, digamos. Y si vos querés, podés sacar un número multiplicando esas curvaturas o cosas así, ¿verdad? Pero la curvatura no es solamente un número. Esa idea que tenemos de que es solamente un número solo se aplica a una dimensión, a una línea. Pero en dimensiones más altas la curvatura es algo más complicado, es un conjunto de diferentes cosas. A ver, solo para ponerlo un poquito más visual, a ver si caché bien el asunto. Digamos, imagínate que tenés la silla de montar, ¿verdad? La superficie que habían estado platicando antes. Y no sé por qué a mí se me viene esta imagen a la cabeza. ¿Han visto esos como trapeadores que tienen como un montón de cuerditas? Mechas, como las mechas. Entonces sería como agarrar el trapeador o las mechas, ponerlas sobre la silla de montar, y entonces todas esas mechas van a tener como distintas direcciones, ¿verdad? Unas van a ir hacia abajo, otras van a ir hacia arriba. Y entonces la curvatura va a ser como el conjunto de la información que tenemos a través de esas mechas, digamos. Exactamente, así es. Una imagen muy bonita esa que tenés de las mechas, porque sí, todas esas mechas, si pudieras cubrir todas las direcciones, todas esas mechas van a tener cierta curvatura, y esa es información completa que define la curvatura de la superficie. Pero eso es bastante información, ¿verdad? No se puede procesar tanto al mismo tiempo. Entonces buscamos formas de reducir esa información, pero siempre manteniendo algún tipo de información básica sobre la curvatura. En este caso, lo que se hace, por ejemplo, lo que hizo Gauss en 1700 y pico, él vio que si vos tomas la mecha que tiene la mayor curvatura,
digamos, la dirección más pronunciada, digamos, hacia arriba. Que el círculo más chiquito que tenés que poner al lado, ¿verdad? Si vos agarras esa mecha y tomás ese número de curvatura, ¿verdad? Y después agarras la mecha que tiene la menor curvatura, que pareciera más... es la dirección más pronunciada hacia abajo. Hacia abajo, así es. Y vos multiplicas esos dos números, multiplicas la curvatura de la mayor... El mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo. Multiplicas, eso define lo que es la curvatura gaussiana. Eso se llama la curvatura gaussiana. Así es. Y la multiplicación de esos dos. Así pero es, eso sigue siendo una aproximación entonces, ¿o no? No es tanto una aproximación como solamente presentás un poco de la información, no toda la información. Es exacta, pero es exacta y te has olvidado de todo. Pero solo, ¿verdad? Digamos, ves solo los extremos, porque ves el mínimo y el máximo, ¿verdad? O sea, como que no ves todos los números o todas las direcciones que hay entre esos dos. Pero ese producto te dice bastante de lo que pasa en superficie, ¿verdad? Por ejemplo, si ese producto termina siendo 0, te dice que hay una dirección en la cual la superficie es plana. Es plana. ¿Verdad? Entonces el cilindro, por ejemplo, un cilindro, que es como una lata, ¿verdad? Una lata de soda. El cilindro tiene... Sí, si vos agarras ese mechón y lo pones ahí, ese trapeador, en la dirección en la que nosotros intuitivamente conocemos, con la que tiene curvatura, la que traza un círculo, va a tener cierta curvatura, pero la otra dirección, que es la que va arriba, sube arriba abajo, es plana. Así, entonces la curvatura gaussiana del cilindro es 0, ¿verdad? Por ese producto, y sabemos que se comporta de tal manera por esa curvatura gaussiana. Pero si fuera positiva, la curvatura gaussiana te dice que pareciera una pelota, y si es negativa, que va a parecer más como una silla de montar. Entonces te dice bastante, solamente ese producto te dice bastante sobre la superficie, porque entendés... Entonces el resultado de esa fórmula, da información de la forma del... No te dice exactamente cómo se mueve, pero sí tenés a grandes rasgos cómo se comporta el objeto. Y lo súper interesante de eso es que no nos interesa tanto el número en sí, ¿verdad? Sino que interesa más si es un positivo, si es 0 o si es negativo. Sí, básicamente esas son las tres clasificaciones. ¿Y cómo llegó Gauss a estos resultados? Pura observación. Pues a Gauss, una persona muy inteligente, ¿verdad? Sí, Gauss es algo inteligente el hombre, ¿verdad? Él estaba tratando de entender cómo aplicar el concepto de curvatura a superficies de la Tierra en su estado de Alemania, no sé, no me acuerdo cómo se llama en su ciudad, ¿verdad? Pero él estaba tratando de hacer como un mapa topográfico de la región, ¿verdad? Y la idea de mapas topográficos ha estado, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? De ver que son ver la altitud de ciertos picos o de valles y cosas así, pero él quería ver un poquito más de la curvatura de esta región, ¿verdad? Y él fue el que empezó a ver que si vos tomás este producto, en lo que referimos al producto de esta curvatura gaussiana, por el cual tenés que empezar la forma de llegar a este producto tenés que empezar a ver cómo pones círculos al lado de estas mechas, ¿verdad? Que hay otra forma de llegar a ese círculo, no solamente con estas mechas, sino que puedes empezar a dibujar triángulos en la superficie y empezar a contar los ángulos a la suma de los ángulos de los triángulos o cosas por el estilo, y puedes también de una manera bien especial llegar a este producto. Entonces es una relación entre algo que puedes hacer solamente dibujando triángulos en superficie. Son ángulos que circunscriben el objeto. Pues es más, si vos agarras tu superficie y dibujas un triángulo, 3 líneas rectas, que tiene, por sí, la línea recta tiene un poquito, es un poquito sutil a qué me refiero con línea recta. Pero si vos dibujas 3 líneas rectas en una superficie y contás y sumás los ángulos, la suma de los ángulos que están dentro del triángulo, eso te dice algo sobre la superficie. Y solamente en superficies planas suma 180 ángulos, en superficies que tienen curvatura suma un poquito más o un poquito menos. Pero entonces, digamos, el triángulo lo estás dibujando sobre la silla de montar, eso es lo que estás haciendo. Sobre la superficie. Sobre la superficie. Y lo raro es de que en el colegio nosotros nos dicen la suma de los ángulos de un triángulo son 180. Sí, pero nunca nos dicen que eso pasa solo si estamos dibujándolo sobre una mesa, ¿verdad? Así es. Pero si lo estamos dibujando en otra cosa, no. No, son 180, así es. ¿Podrías dar un ejemplo de eso? Pues un círculo, ¿verdad? Una esfera, me dijeron, una esfera. Ahora, si vos dibujas un triángulo, te voy a decir cómo
¿cómo puedes dibujar un triángulo en una esfera? ¿Verdad? Vos agarras una esfera y te vas al Polo Norte y después te vas en línea recta del Polo Norte hacia el Ecuador, ¿verdad? Y en el Ecuador agarras a la derecha. Y ese ángulo... O sea, como que si estuviera agarrando un avión, por ejemplo. Así es. Un avión del Polo Norte hacia el Ecuador. Así es. Y otro avión del Ecuador hacia... Pues, tomate una derecha, te vas y seguí el digamos Ecuador. hacia Ghana. Seguí el Ecuador hasta el otro lado del mundo, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y después Regresar al Polo Norte. Ese es un triángulo en el círculo, ese es en la esfera es un triángulo, ese tiene un triángulo. Pero si vos sumas en cada una lo que cambiaste de dirección. Digamos, en cada aeropuerto uno mide el ángulo de los vuelos, ¿no? En cada aeropuerto lo que has hecho es has cambiado de dirección por 180 grados, no, por 90 grados, perdón. Y si vos sumas los ángulos, entonces 90 grados más 90 grados más 90 grados, son 270 grados, que es mucho más que 180, a lo que nos referíamos anteriormente, ¿verdad? Claro. Y ese triángulo, el hecho de que no son 180 grados, te dice que la superficie de la Tierra tiene curvatura, ¿verdad? Que no es plana, ¿verdad? No es plana, así es. Pero no es... Pero esas líneas, Así, yo me las estoy imaginando curvas. Así es, son curvas. Pero no son exactamente. líneas. Exacto. No son líneas rectas. A eso me refería en cuanto a lo que decía, que el concepto de línea recta es un poco sutil En realidad, ¿qué quiere decir que algo sea recto? Sí, nosotros nos imaginamos una línea recta, lo que visualmente es en un papel, agarras una regla y vas una línea recta, ¿verdad? Y eso es lo que en dos dimensiones, ¿verdad? Pero, si yo tengo que medir una línea recta en un círculo, no podemos, ¿verdad? Esa discusión geométrica que tenés, esa idea de la línea recta, no puedes dibujarla ahí porque la curvatura del círculo te impide, tenés que seguir el círculo, ¿verdad? Pero lo que han hecho los matemáticos, lo que hicieron los matemáticos hace mucho tiempo es generalizar el concepto de la línea recta, ¿verdad? Línea recta, ¿qué es lo que caracteriza la línea recta en un plano? De cierta manera, es que es la línea de menor distancia, entre dos puntos, ¿verdad? Cualquier otra línea que haya entre dos puntos, o cualquier otra curva que dibujes tiene va a ser más grande. La línea recta tiene la menor distancia posible, ¿verdad? Entonces, no podemos importar este concepto de línea recta a un círculo, pero sí podemos importar el concepto de la línea de menor distancia, ¿verdad? Y en los círculos, en esta esfera, son precisamente esa línea del polo norte hasta el Ecuador, el polo sur, esas líneas que es curva, de hecho. Que es curva, pero es la línea que tiene de menor distancia entre dos puntos. Y yo creo que por eso de hecho se llama de la forma que se le da el nombre en matemática, se llama geodésica. Sí. Porque viene de geo, que es tierra, y supongo que désica quiere decir como medición o... Geometría. Esas líneas se le llaman geodésicas. Entonces esas líneas de menor distancia se le llaman geodésicas. No importa si son rectas o son curvas, lo que importa es que es la distancia más corta, ¿verdad? Eso es como que la característica principal. O sea, los meridianos y los paralelos. Exacto. Bueno, no, tened cuidado, porque en la esfera no es cualquier círculo, no son, ¿cuál es el meridiano? El meridiano son los círculos que pasan por el polo a polo. Los meridianos sí son la línea de menor distancia, pero los paralelos, solamente el Ecuador es una de esas líneas. Los otros paralelos no, que son más chiquitos, no son. Tienen que pasar por la mitad de la esfera, digamos. Básicamente tienen que cortarle la mitad. Y eso no es algo fácil de comprobar, ¿verdad? Usted ya tiene un poquito más de matemática que usted. Y eso es algo que a mí al principio me pareció muy interesante, que es, si vos querés viajar al otro lado del mundo, esa es justamente la trayectoria que siguen los vuelos, los aviones. Siguen lo que se llama generalmente como los círculos mayores en una esfera. Sí. Uno pensaría, bueno, si yo quiero ir, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa, pues tendría que agarrar una línea recta, ¿verdad? Cuando lo ves en un mapa. Y pasar por decir algo, de Miami a España, la línea recta, ¿verdad? Pero cuando lo ves en una esfera, o sea, no en un mapa mundi, sino en una esfera, te das cuenta que la línea recta que nosotros tenemos la intuición, de hecho no es la distancia más corta, sino hay distancias que son más cortas. Casi que pega en Groenlandia. Y entonces, eso es lo raro, ¿verdad? Yo recuerdo que hace como, 5 o 10 años,
hubo un problema con un volcán en Islandia, no sé si te acordás. Ajá. No me recuerdo. Estuvo muy activo y todos los vuelos a Europa estaban cancelados. Porque no pasaban. Y uno dice, pero ¿por qué? Si esa cosa está hasta allá arriba, ¿verdad? Pero de hecho, por ahí es donde pasa la distancia más corta, ¿no? Claro. Pero el problema en este caso es que vos estás imaginando la Tierra como la ves en un mapa dibujada en tu atlas, ¿verdad? Sí, que es un un plano plano de dos dimensiones. Sí. Y al haber tomado la Tierra, que es una superficie curva, que es una esfera, ¿verdad? Y haberla dibujado en un plano de 2 dimensiones, has manipulado la geometría de cierta manera, ¿verdad? Entonces lo que parece una línea recta en realidad no es, pero si vos, como decía Pedro, si vos tomas la línea recta en el plano, en el mapa, en el globo, verías que no coincide con lo que la línea recta parece en el plano. Mira, eso se aplica en una esfera que es perfecta, pero la Tierra no es una esfera perfecta, además. Es definitivamente, la Tierra por cómo se mueve alrededor de su eje, es un poquito más gorda de lo que es algo. Y Es achatada en los polos. Tenemos montañas también que hacen pero que no sean una esfera. A ver, y para recapitular un poco, porque eso está bien bonito, porque lo que vos estás diciendo primero Ricardo te cachó ahí un poco, ¿eh? Te cachó diciendo, mira, eso de la recta no es tan recta, pero vos te defendiste diciendo, bueno, aquí realmente lo que nos referimos con rectas es si vos estás en tu silla de montar o en alguna otra superficie, es la distancia más corta entre 2 puntos, a eso es a lo que vos te estás refiriendo con recta. Sí, y luego lo que dijiste, y es por lo que empezó este asunto también, es que si vos dibujas triángulos con esas nuevas rectas, con esas geodésicas, los ángulos dentro de esos triángulos te dan información también sobre lo que pasa con el mechero o el trapeador que pones encima de la silla de montar, digamos. Y eso es como muy interesante, ¿no? Que los triángulos tengan que ver con la forma en que el mechero se va a comportar, o el trapeador. Eso fue lo que descubrió Gauss, ¿verdad? Gauss en toda su finalidad descubrió que estas dos formas de hablar de curvatura están relacionadas, ¿verdad? Y este es el teorema Ecdeium que él produjo, y que vos podés medir la curvatura de ambas maneras y vas a tener en cierta manera el mismo resultado, ¿verdad? Y eso no es algo muy intuitivo, no es algo lógico, no es algo obvio, sino que es un teorema matemático muy poderoso, muy bonito, ¿verdad? Y en el cual está basado bastante en la relatividad general a la que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Sí, yo creo que dos de las cosas importantes aquí es la primera, de que si en realidad uno se pone a pensar sobre el mundo en el que vive, o sea, uno en su perspectiva, uno no se da cuenta que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, y de hecho no es un gran misterio. Sabemos que durante miles de años se pensó que la Tierra era plana. Sí, bueno. Y lo que decís es que Gauss, de hecho, presenta un método para nosotros mismos comprobar que la Tierra en realidad no es plana, sino que es redonda. Nada más por medir ángulos a mi alrededor, ¿no? Sí, y él trató de hacer eso más. Él trató en 3 picos durante haciendo este mapa topográfico, este mapa geométrico de su ciudad. Agarró 3 montañas y usó luz y espejos reflejados para ver si lograba medir la diferencia de ángulos, que no daba 180, daba un poquito más. Pero, lastimosamente, su triángulo es muy chiquito. Entre más chiquito es el triángulo, es más difícil medir la diferencia. O sea, queda más y más cerca a 180 grados, ¿verdad? Ves que en el ejemplo que tomamos un ejemplo que éramos del polo norte hasta el Ecuador, al otro lado del mundo, del otro polo norte. Entonces, si tomas un triángulo así de grande, la diferencia de grados es grande, ¿verdad? Pero Gauss no logró verlo pero inteligentemente él sabía, y él dijo, mira, bueno, este es un triángulo chiquito, entonces no puedo comprobar nada con este triángulo. Yo creo que la segunda cosa importante de notar aquí es que entonces en el mundo físico, en el mundo real en el que vivimos, la idea esta de tener una línea recta, entonces se relaciona directamente con la luz, ¿verdad? Sí.
que es básicamente el fundamento de la teoría de la relatividad, ¿no? Ya ahí vamos a hablar un poquito más de la teoría de la relatividad, y es que la luz viaja en estas geodésicas, en estas líneas rectas, ¿verdad? De menor distancia. De menor distancia. O sea que como que digamos la luz es muy pilas, sí, y siempre busca el camino más corto, ¿verdad? Así es. Y de esa manera podemos ver, es una forma de investigar la curvatura del espacio-tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es justamente donde viene esto del espacio-tiempo, ¿verdad? Y esa es la pregunta. Entonces, ¿será que estamos en un lugar para poder como entender un poquito qué es eso de la curvatura del espacio-tiempo? Sí, no, definitivamente Y todos miramos a Luis, todos volteamos a ver a Luis. Yo también, a ver quién habrá. Ricardo, salvame. Es el único físico, ¿verdad? Pues la idea, así, a grandes rasgos, es de que podemos imaginarnos, es interesante, la gravedad, como Newton en los 1600, 1700, la describió como una fuerza, ¿verdad? Que si vos tienes dos objetos, un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto y se llama la gravedad y lo jala, ¿verdad? De cierta manera. Y Einstein viene y cambia eso cambia esa perspectiva por muchos resultados que experimentan en su tiempo, y dice que no, que la gravedad no es una fuerza entre los objetos, sino que está esta cosa que se llama espacio-tiempo, que uno piensa, eso es como una superficie, pero en mayores dimensiones, en 4 dimensiones, ¿verdad? Y eso es como que si tuvieras una silla de montar, pero no en 3D, sino en 4D, por ejemplo. Sí, bueno, te digo, con un ejemplo rápido, que la gente, una forma de visualizarlo muy fácil es, una línea es de una dimensión, ¿verdad? Uh-huh. Y si vos pones muchas líneas al lado, una línea tras la otra, que formas un plano, ¿verdad? Uh-huh. Y es 2 dimensiones. Uh-huh. Y si vos agarras un plano y pones otro plano encima, y más planos, y más planos, y más planos, ¿verdad? Juntarlo así, lograrás un cubo que es 3 dimensiones. Uh-huh. Ahora, si vos tomas un cubo, ponete a hacer un cubo como un instante en el tiempo, ahorita, como una foto. Como una foto. Como una foto, pero como de un video, para uh-huh. Y después pones otro cubo al lado, pero al lado es un poquito complicado, ¿verdad? Porque es fuera de la dimensión en la que estás hablando. Pero si pones un montón de cubos al lado, lo que a veces tenés como un video que se desarrolla de cubos, ¿verdad? Y entonces el tiempo termina siendo esta 4ª dimensión. Y entonces el espacio-tiempo es estas 4 dimensiones juntas, ¿verdad? El 3 del espacio y 1 del tiempo. Y esa es una superficie de la cual también podemos hablar de su curvatura de una manera generalizada, que estamos hablando anteriormente. Y la idea es que la curvatura del espacio-tiempo es la que nos da lo que vemos como la gravedad, como esta atracción, que no es una fuerza, sino que es cada objeto siguiendo la geodésica de esta curvatura. Al tomar muchos objetos pareciera que se atraen, ¿verdad? De cierta manera. Y básicamente lo que es como que digamos la trayectoria de un objeto cuando lo soltás y va cayendo, describe una trayectoria, ¿verdad? Sí. Entonces esa es la trayectoria geodésica que vos decís, ¿no? Exactamente. Y eso es la curvatura del espacio. Javier, ¿me vas a decir algo? Te iba a preguntar que, por ejemplo, si... A ver, porque vos estabas hablando como de poner cubos uno después del otro, pensando en cómo obtener esta realidad o este espacio-tiempo, ¿no? Entonces, a mí la imagen que se me vino a la mente es como una obra de teatro, digamos. Como tenés vos una escena, y después otra escena, y otra escena, y otra escena, y otra escena, y otra escena. ¿Sí? Eso, sí, exactamente. De cierta manera eso pues forma la realidad, ¿verdad? O algo así. Ajá, la realidad, digamos. Va. Pero ahora lo que está como un poco complicado, siento yo, es porque teníamos curvatura para una silla de montar, digamos, y eso todavía como que lo podemos ver más o menos, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo le haces para darle una curvatura a algo que tiene que ver con el tiempo, digamos, algo que se mueve? Pues, eso es el resultado de la abstracción que hicieron los físicos y matemáticos, entonces. No, exactamente, y es un buen punto. Nosotros para hablar de la curvatura de la silla de montar, estamos viendo la silla de montar desde nuestra perspectiva en el espacio, en el cubo. Tenemos que estar afuera de las 2 dimensiones para tomar los mechones y los círculos, ¿verdad? Y es difícil. Entonces, para ver esa forma, esa definición de curvatura, tenés que estar afuera de esa superficie para tomarla, ¿verdad? Pero ahí es donde viene Gauss con su idea, ¿verdad? Que
vos no te puedes salir del espacio-tiempo, no te puedes salir del espacio-tiempo, no hay una quinta dimensión a la que te puedes salir, por lo menos no sabemos, ¿verdad? No la conocemos, pero usando estos ángulos, estos triángulos que puedes dibujar dentro del espacio-tiempo, puedes medir la curvatura que sin necesidad de salir algo más grande. Usando, ahora, lo que significa un triángulo en el espacio-tiempo es un poquito diferente porque es parte del espacio-tiempo es el tiempo, entonces no puedes como dibujar solamente, o sea que disparás cohetes y estos cohetes forman un triángulo en el espacio-tiempo de cierta manera, y al medir estos ángulos logras una curvatura del y entonces digamos que el pináculo de todo esto es que la curvatura estaba relacionada con la gravedad, ¿verdad? Así es, eso fue a lo que nos trajo Einstein, ¿verdad? Que en mi opinión es la teoría más bella que hay en la física. Y entonces al final digamos que podríamos decir de que el espacio-tiempo no es plano, ¿verdad? No es plano. Bueno, eso nos metería un poquito en el área de cosmología, que hemos empezado a descubrir que posiblemente sea plano, pero será otro día que hablaremos de eso. Que sería para otro programa, podcast, ¿no? Sí, pero yo creo que con lo que hablamos hoy yo nomás tengo una pregunta para Luis, o sea, porque yo me quedé perdido con la parte de tener un cubo junto al otro. Uh-huh. Yo me estaba imaginando, antes de que vos pusieras ese ejemplo, en digamos, el script, digamos, bueno, no sé si se llama script, lo estoy inventando así, pero digamos, las caricaturas, ¿verdad? Que se dibuja una caricatura y luego se va pasando a otra caricatura, sí. Entonces como ya cuadro por cuadro, se convierte en un video, digamos, como las caricaturas de antaño. Entonces ahí lo que has hecho es que has tomado 2 dimensiones, el plano, y has puesto muchos planos y uno detrás del otro, y eso hace parecer que se mueve lo que está dentro del plano, las caricaturas se mueven, ¿verdad? Exacto. Entonces una cierta versión del tiempo. Si pudieras hacer lo mismo con cubos, si pudiéramos tomar un montón de cubos y sobreponer uno sobre otro y uno sobre otro en una sucesión muy rápida, lo que ves es una película, ¿verdad? Es como lo que decía Javier con la obra de teatro, sí. ¿Verdad? Porque ya no tenés cuadros, sino que tenés espacios, ¿verdad? Tenés escenas. Entonces tenés como que una instantánea de una escena y luego otra instantánea de la escena siguiente y otra instantánea, y si las vas cambiando muy rápido ves esta ilusión digamos que de la obra de teatro en tiempo real, ¿verdad? Y eso es más o menos la interpretación que pudiéramos darle a las 4 dimensiones del espacio-tiempo, porque tenemos 3 dimensiones espaciales más la dimensión temporal. Eso es lo que se llama el espacio-tiempo, entonces, ¿verdad? Que es en sí matemáticamente una superficie de 4 dimensiones que tiene curvatura y que vos podés y que influencia la física, la gravedad y cosas así. Y digamos que así en términos muy simples, muy simplistas, es lo que se basa en la teoría de la relatividad, ¿no? Exactamente. Pero esa era tu pregunta, Ricardo, ¿o ibas a decir algo más? Sí, no, mi pregunta era que si tenía sentido el ejemplo que yo estaba pensando de la caricatura. No, sí, definitivamente. Es precisamente eso, solo que agregarle otra, digamos, una profundidad a cada uno de los cuadros de la caricatura. Ok, pues yo creo que estuvo muy interesante esto. Y muy triste en el sentido de que yo creo que nos vamos con más preguntas de las que llegamos, pero eso quiere decir que estuvo muy bueno, pienso yo. Sí. De nuevo, muchas gracias a Javier, que está con nosotros todos los podcasts, y yo creo que fue muy enriquecedora la colaboración de Ricardo y de Luis, y definitivamente, como casi todos los temas que hablamos, siempre dan mucho más para qué hablar, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por la invitación, y pues la verdad es que Luis fue el que habló, yo no dije nada. Pero tus preguntas fueron esenciales para la conversación un poquito adelante. Iban con saña. Sí, no, el sabio no estaba cierto, pareciera que sabía ya lo que estaba actividad. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a los dos y gracias, Fer. Bueno, sí, y gracias a ustedes por escucharnos, y de nuevo estaremos acá en una nueva ocasión. Esperemos que también con invitados para realizar una conversación muy amena. Muchas gracias y quedaremos hasta la siguiente ocasión. Gracias, Javier.